Búscanos en las redes sociales como CDF Tichy NC. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra bendita del Señor en el libro de Hechos, capítulo 16. Es una palabra que ha dado vuelta en mi corazón hace tiempo. He podido ir tomando fragmentos de ella, pero quiero compartirla con ustedes para poder ayudarle en todo lo que debamos hacer en la vida espiritual. Escuche lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, ¿cuánto le azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Tome asiento, por favor, amado. Muy bien. Creo que usted conoce parte de esta palabra, una hermosa palabra del Señor. Y en esta palabra nosotros encontramos muchas cosas que quisiera compartir con ustedes, como algunos principios. Lo primero es que es uno de los viajes de Pablo, ¿verdad? Que todos conocemos, estos viajes misioneros, y de los cuales Pablo hizo muchos. Sin embargo, dentro de estos viajes hubieron algunas situaciones que enseñaron a él y también a los que con él estaban. Por ejemplo, uno de sus primeros viajes más misioneros, llevando a un muchacho llamado Juan Marcos. No sé si se recuerdan de Juan Marcos. Bueno, básicamente Marco, el que escribió el libro de Marco. Juan Marcos era un muchacho que era sobrino de Bernabé. ¿Hasta ahí lo ubican bien, hermano? Bueno, más o menos. Díganme amén aunque no lo ubiquen, pero para hacerme sentir bien por último. Y salen con Bernabé, sale Juan Marcos, sale Pablo a predicar el evangelio. Pero Pablo, míreme, corría a una velocidad muy fuerte. Pablo era de los que no retrocedía. Pablo era una cosa seria. Pablo era un hombre tremendo en el Señor, que cuando llega al Señor, el Señor lo único que hace es calibrarlo, porque él tenía una pasión muy grande por el Señor. En realidad, a un Señor que no conocía, pero conocía algo de Dios por ser también, cierto, del pueblo, pero digo, había sido formado a los pies de Gamaliel, un hombre muy preparado.
Sin embargo, estaba persiguiendo a estos nuevos creyentes que en realidad él no sabía ni qué estaba haciendo. Pero era apasionado Pablo. Y sabe, cuando uno llega al Señor, por ejemplo usted, ¿cierto? Que llegó al Señor, de la vida que le tocó vivir, que algo me ha comentado, en realidad Dios no te apaga porque le sirve la pasión. Amén, amén. O sea, lo que él hacía solamente lo hacía para el lado equivocado, pero no puede apagarlo. No es que ahora lo volvieron cristiano, él trae un switch que lo apagan y ahora ya soy un evangélico que camina por la calle. No, nada que ver. O sea, la pasión que él tenía para hacer lo malo, ahora tiene que usarla para hacer lo bueno. O sea, Pablo antes mataba a cristianos, pero ahora anda matando demonios. Pero no lo apagan a Pablo, sino que todo lo que Pablo era bueno, pero servía ahora calibrado. Solamente Pablo estaba descalibrado. Había que calibrarlo, había que transformarlo, pero todo lo que Pablo era útil. De hecho, le dice a Ananías, ¿verdad? El Señor, este me es útil para el ministerio. Solo hay que revelarle ciertas verdades, transformar su vida, pero no hay que apagarlo. O sea, si usted bailaba, ¿verdad? En una fiesta, aquí debería danzar. Si usted era no, porque sí, hay algunos que lo apagan, ¿verdad? O a veces, a mí me pasa, mire, no sé si contar esto, lo cuento. O es que había una hermana en la iglesia antigua donde estaba con mi papá. No voy a decir su nombre por resguardar la imagen y no pasa que a veces nos están mirando esa gente después. Pero la hermana en la iglesia era así, mire. Decíamos, levante la mano. No se movía. Pero un día, por esas cosas, yo voy a su casa a buscar algo que vivía cerca de la iglesia y me voy a dar la vuelta y escucho una música. Una música que tiene que ver con algo de gasolina. Algo como le falta auto a la vez, gasolina, no sé qué cosa. Y échenle gasolina. Y están echándole agua. Es un servicentro, ¿qué es esto? Échale gasolina. Y yo como dije, ¿de dónde viene esa música? Y me asomo por la reja y miro hacia adentro de la casa y era la hermana de bracitos cortos. Yo le decía a la hermana Tiranosaurio Rex porque era así la manito. Y miro y veo la gasolina para allá, para acá. Y de afuera se veía la hermana pasar así, para allá, para acá. Digo, pues si el hermano levanta las manos. Entonces yo toco la puerta y digo, aló. Y la gasolina se termina y la hermana vuelve a su estado original. Entonces me doy cuenta que a veces es un rollo que parece que la iglesia, entrando por ese lugar, muchas de las cosas que nosotros hacemos en otro lugar, es más, hay gente que en otro lugar se ríe, es apasionada, juega al fútbol, qué sé yo, compartiendo con los amigos espectacular, pero llegan a la iglesia y son apáticos, pesados, distantes. ¿Qué les pasa cuando entran a la iglesia? ¿Por qué no? ¿Por qué cambian? ¿Por qué si allá eres tan alegre, acá deberías tener un mayor gozo? No deberían apagarte a la entrada, no te quitan las pilas. Todo lo contrario, deberías estar más alegre, levantar tus manos, glorificar, ser amistosos. ¿Verdad que sí? Deberían estar más cercanos. Entonces, el punto es que en el caso de Pablo, el único problema es que estaba descalibrado. Yo hablaba hace días atrás un poquito de esta descalibración. ¿Te acuerdas que hablamos sobre la descalibración? Porque lo que te puede calibrar son las oraciones. Una de las cosas que te calibra son las oraciones. La oración en general no tiene mucho que ver con pedir. Nosotros siempre la asociamos con pedir, pero la oración más bien te viene a calibrar. Cada vez que tú oras al Señor, tu vida se empieza a calibrar sin darte cuenta. Por eso ayer cuando hablé un poquito acerca de Pedro, y Pedro cuando tenía un problema de pesadez, frustración. ¿Se acuerdan que alguien que vino ayer dije que Pedro estaba frustrado cuando no pescó en toda la noche? Pedro estaba frustrado, ¿se recuerda? Pero cuando el Señor se revela a Pedro y lo cambia y le dice: te haré pescador de hombres, la Biblia dice que dejándolo todo le siguió.
El tema es que mire la transformación, que estás dejando algo que antes te frustraba por no tener. Pero ahora no tienes problemas con dejar lo que antes deseabas tener. Cuando tú conoces al Señor, cuando el Señor se revela a tu vida, cuando el Señor está en tu vida, en tu barca, lo que antes te frustraba, ya no te frustra. Pero si el barco estaba lleno y lo que tú toda la noche intentaste, ahora el Señor te lo dio, ahí está, lleno el barco. Ya no está frustrado, pero ya no me importa ese barco lleno. No me interesa, porque el llamado del Señor es mucho más grande que todos estos peces. Es decir que cuando conoces al Señor, lo que antes te frustraba ya no te frustra. Lo que antes amaba ya para ti, como dijo el apóstol Pablo, ya lo tengo por basura ya. Entonces ahí se manifiesta la transformación de la vida del creyente. Cuando antes te enojabas por cualquier cosa, pero ahora la gente te trata de irritar y tú dices, ¿cómo? Ya no me molesta lo que me dices. No es por indiferencia, es que hay un bloqueo que se llama amor. Y cuando estás lleno de amor, no importa lo que te digan, estás amando a la gente. Cuando Esteban estaba muriendo y de pronto dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Así que las piedras que les estaban lanzando porque lo estaban matando, lo habían arrastrado. Lo arrastraron y la Biblia dice que cuando él predicaba, su rostro se volvió como un rostro de ángel, resplandecía. Él estaba predicando la palabra, él estaba revelando a Cristo, su rostro resplandecía. Pero aún con todo eso, aún así lo arrastraron, porque no importa lo que tú digas, ungido, los hombres malvados todavía te pueden arrastrar. Lo sacaron fuera de la ciudad, lo comenzaron a apedrar, a matar, pero mientras la gente lo estaba matando, él estaba viendo los cielos abiertos. El Señor le abrió los cielos, le dejó ver. Cuando los cielos se te abren, da lo mismo lo que haga la gente. Cuando los cielos se te abren, tú puedes perdonar a aquellos que te están lanzando piedra. Cuando los cielos se te abren, se vuelve irrelevante las piedras que te lanzan, porque no te enfocas en la maldad de la gente, te enfocas en la bondad de Dios. Por eso cuando los cielos se te abren, ya no estás mirando a la gente con odio. Él dice, Señor, perdónalo. Él no fue al discipulado uno de los discípulos. Él no estuvo escuchando lo que Jesús dijo en la cruz, pero por el Espíritu de Dios que estaba en él, él repitió lo mismo que dijo el Señor en la cruz. No saben lo que hacen, porque cuando tú tienes el Espíritu de Cristo, tú puedes perdonar la ignorancia de la gente. Entonces cuando tú estás mirando a la gente, te vas a sentir dolido por lo que ellos te lanzan. Pero cuando tú estás mirando a Cristo, por eso puesto los ojos en Jesús. Porque mientras tus ojos estén en Cristo, te vas a enfocar en su grandeza, en su fidelidad, en su amor, en su gracia, no en la maldad de la gente. Quien está enfocado en la maldad de la gente, deja ver los atributos del Señor. Pero quien ve los atributos del Señor, ya no está interesado en la maldad de la gente. Porque el amor es una coraza que te sostiene. Contaba el otro día, de hecho, atrás a la iglesia en Denver. Le decía que un día me llamó una hermana, me pidió el número por las redes, se lo di, y era una anciana, y me dijo, yo le quiero pedir la oración, pastor. Tenía cerca de 77, 78 años, y me dijo, quiero pedirle la oración. Yo dije, claro, mi hermana, dígame, es que tengo a mi hijo enfermo. Dije, claro, vamos a orar por él. Me dijo, no, yo quiero que ore por mí. Y yo le dije, ¿por qué? Porque ya soy anciana, estoy enferma. Tengo 57 años cuidando a mi hijo parapléjico. Nunca he podido salir, nunca me he podido congregar con usted, no he podido ser parte de ninguna iglesia. 57 años alimentando a mi hijo, él nunca ha reaccionado, él es un vegetal que está sobre una camilla y yo solamente le pido, pastor, que usted me ayude a orar para que Dios me sane a mí, para que Dios me dé vida para cuidar a mi hijo. Porque si yo no estoy, nadie lo va a cuidar. Padre, yo cuando estaba del otro lado me pegó tan fuerte.
porque ella no me estaba pidiendo nada, no me estaba pidiendo un auto, no me estaba pidiendo que orara por algo. Me estaba pidiendo ella ser sanada para poder cuidar a un hijo que no tenía nadie más que a ella. Ya no estaba ni siquiera con la esperanza de que su hijo sanara. Dijo, 57 años yo me he postergado y llamo a mi hijo. Mi hijo nunca me ha dicho mamá, mi hijo nunca me ha abrazado, mi hijo nunca me ha agradecido, mi hijo nunca me ha dado un regalo para el Día de la Madre, pero es mi hijo y yo lo amo y no quiero morirme y dejarlo solo. Padre Santo, mire el amor tan grande de una mamá. No sé si lo puede ver. No es que ella me esté diciendo, pastor, no sé si ora para que el Señor se lo lleve, porque para qué va a tener. No, para ella era su hijo. Y era su hijo. Y a pesar de que nunca había tenido una relación con él, nunca habían ido a un parque, nunca habían celebrado tal vez un cumpleaños, como nunca él había podido hacer eso, era un hijo que amaba el amor. Mire el poder del amor. Cuando tú amas a la gente, mire, la ofensa de la gente ya no tiene fuerza en tu vida. Por eso hay madres que pueden ir a ver a un hijo a la cárcel. Hace días atrás una hermana me pidió en la iglesia, me dijo, pastor, ¿puedo pedir la oración por mi hijo? Claro, le dije. Me dijo, es un buen muchacho, pero está en la cárcel. Y le dije, bueno, ¿qué le pasó? No, es que ha entrado a robar en algunas casas y lo descubrieron. Y yo dentro de mí, pues tampoco es tan bueno. Pero para la mamá es un muchacho bueno que solamente ha cometido un par de delitos. Y yo dentro de mí decía, que se quede en la cárcel. Pero la mamá decía, ¿me ayuda a orar, pastor? Porque para una madre, su hijo, el gobierno no lo quiere, los abogados lo rechazan, pero una mamá puede ir a visitar a un hombre que ha asesinado, ha violado, ha hecho maldad a la cárcel y seguirá haciendo, porque el amor es capaz de cubrir muchas cosas. Imagínense cómo nos ama el Señor. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, un mundo que lo ha rechazado, un mundo que lo ha resistido, un mundo que lo ha menospreciado, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios es tan grande que es capaz de amarnos a pesar del pecado que tenemos. Así que uno tiene que estar seguro en ese amor, porque uno no puede hacer nada para que Dios te deje de amar. Dios te seguirá amando. Dios te ama. Y ese es un mensaje que pareciera tan sencillo, pero es tan fuerte. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que te dejó de amar porque te empezó a conocer. De hecho, usted, por ejemplo, los pastores me aman. A lo mejor si me conocieran más dirían, no, mejor ya no lo amo mucho porque conozco sus errores, conozco sus debilidades, bueno para comer, qué sé yo, cualquier cosa. Hay gente que te dejó de amar porque te empezó a conocer. En distancia, bien hermano, pero se acercó a ti y dijo, no, este hermano es complicado, mejor me voy a alejar porque no. Entonces hay gente que te deja de amar porque empieza a conocer tus defectos. Y Dios, conociendo todos nuestros defectos, si hay alguien que nos conoce completamente, es Dios. Conoce cosas de nosotros que ni nosotros conocemos, y aún así nos ama, profundamente nos ama. Entonces yo digo, Dios, ¿estás seguro que me amas tanto? Si se mira como soy. Y Dios, su amor es eterno. No es por lo que yo hice, es por lo que Él hizo. Él decidió amarme. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Déjeme contarle la historia. Oye, ya tengo tantas ventanas abiertas, pero se las voy a cerrar todas. Y después voy a predicar el mensaje que le acabo de leer. Pero escúcheme, es que me caen bien ustedes y quiero predicarles. Pedro, Padre Santo. Pedro, cuando fue llamado, nunca se imaginó todo lo que iba a vivir. No me imagino, porque no tenía dimensión de lo que era ser un discípulo del Señor. En ese tiempo ya habían personas, discípulos, maestros y todo lo demás. Pero el Señor les tenía preparada una serie de eventos sobrenaturales, ¿verdad? Los que eran discípulos de algún maestro eran discípulos a lo más de Juan, que hacía que la gente se bautizara.
pero discípulo de Jesús, llevarlo por desiertos, llevarlo por ciudades que lo rechazaban, llevarlo por tormentas, llevarlo a Gadara, ver a ese endemoniado, llevarlo a Tiro y Sidón, llevarlo a Samaria. O sea, los escenarios eran muchos. Y en cada uno de esos lugares el Señor predicaba el evangelio, predicaba el reino. Hablaba sobre cosas tan extrañas que Pedro me imaginaba cómo le costaba entender lo que el Señor hablaba. Aun cuando se dice que Pedro y muchos de los discípulos eran del vulgo, gente que no tenía mucha capacidad intelectual. No es eso, sino que mucho estudio. Entonces, decir eso, para Pedro todo era como nuevo. Y después, lo que hablábamos ayer, cuando el Señor, el Padre, decide revelarle a Pedro. Le corrió el velo a Pedro. Lo pudo haber hecho con Juan, pero decidió correrle el velo a Pedro. De hecho, yo tengo mi teoría en cuanto a esto. Cuando Pedro está en la cena del Señor, de pronto el Señor dice: alguien me va a traicionar. Y no es que el Señor los queda mirando así como: alguien me va a traicionar, con cara de sospecha. Acaba de lavarle los pies a todos los discípulos. Entonces, con un corazón, me imagino, más tierno, el Señor: alguien me va a traicionar. Y pienso que Pedro se sintió aludido. Pero seguro que soy yo. Pedro, seguro que soy yo. Porque siempre se equivocaba. Y no se atrevió a preguntarle al Señor, sino que le dijo a Juan: pregúntale tú. Porque imagínese Pedro diciendo: ¿y quién va a ser? Y él, me imagino que imaginaba que tú vas a... Entonces no sé, pero no se atrevió. Le dijo a Juan: pregúntale tú, ¿quién lo va a traicionar? Y mire que el Señor le da, pero le dice exactamente quién lo va a hacer. Solamente, ponga atención a esto, que nunca ninguno de los discípulos podía sospechar de Judas. ¿Por qué? Porque el Señor había puesto toda su confianza en él. Mi hijo hace tiempo atrás me dijo esto. Danielito me dijo: ¿sabe, papá, lo peor de una traición? Le dije: ¿qué, hijo? Nunca viene de un enemigo. Y yo quedé mirando y dije: hijo, toda la razón. Nunca esperas que un enemigo te traicione porque es tu enemigo. Pero nunca esperas que un amigo, que una persona cercana, te juegue chueco. Esas cosas ya como que te pegan más fuerte, ¿verdad? Dígame, ayúdeme. Y si tú tienes 12 hombres, pensemos, a ver, 2, 4, 6, 8, aquí hay 12. Y yo digo: ¿quién nos va a llevar la tesorería? ¿Quién va a juntar la plata de este ministerio? ¿A quién voy a elegir yo? ¿Al de más confianza o no? Ustedes elegirían a alguien que dijera: no, este tipo me va... No, nadie pondría de tesorero a alguien que le va a robar. ¿Sí o no? Y si el Señor, dígame aquí la tesorera, porque... y si el Señor, que conoce los pensamientos de la gente, ¿verdad que los conoce? Que puede decirle a la gente: ¿por qué están pensando eso? O sea, ellos saben que el Señor conoce hasta los pensamientos. Entonces, que conoce el corazón de la gente, que ha revelado públicamente el corazón y las intenciones de otras personas. Por supuesto que el Señor sabe que cada uno de ellos es conocido para Él. Y dice: Judas, no voy a poner aquí está Judas, porque para no que nadie se sienta mal. Judas, usted va a quedar encargado de los dineros de este ministerio. Y el Señor, sabiendo que este era ladrón desde el principio, no es que el Señor se llevó de sorpresa de Judas. Entonces todos pensaban que Judas era el hombre de la confianza. Y todos echaban, de hecho, cuando venía la gente, la Biblia dice que María Magdalena, Susana y bueno, varias mujeres venían y entregaban sus recursos. Y Judas decía: muchas gracias por bendecir este ministerio, echa aquí. Y le entregaban 100, decía al Señor: entregaron 10, mira aquí hay 10 dieron y la otra acaba. Porque la Biblia dice que desde antes ya estaba robando. Gracias por traer $10, decía. Y los otros 90 se los guardaba. Así era Judas. Entonces la gente
miraba cómo los discípulos veían a Judas como el hombre de confianza. Porque un tesorero, una persona que cuide de tus finanzas, debe ser alguien de confianza. Entonces nunca sospecharon que el traidor era la persona en quien estaba la confianza de las finanzas. Por eso Judas se ocultó detrás de la confianza del Señor. No sé si lo pueden ver. Estaba ahí. Y cuando Pedro dice, dile a Juan, ¿quién lo va a traicionar? Pues yo creo que Pedro quería matarlo antes que lo traicione. Y el Señor dijo, bueno, el que moje su pan en mi plato, ese es. Y Judas estaba así. Y saca el pan. El que come conmigo mi plato, y Judas estaba así. O sea, les dijo que, pero aún diciéndole eso, ellos dijeron, ¿y quién será? Y Judas estaba comiendo el pan mojado. ¿Y quién será? ¿Quién será? O sea, noten cómo no podían desconfiar de él. Así que luego Judas se sienta así. Y es más, dice el Señor, mientras Judas estaba untando el pan en el plato, y el Señor lo dijo, el que unta el pan en su plato conmigo. Y estaba así. Le dice, y lo queda mirando, le dice, así que, pero a ese hombre, dice el Señor, mejor no hubiera nacido. Y Judas está así. Mejor no hubiera nacido, dice. Y luego dice, lo queda mirando, dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Más encima le habla. Y Judas deja el pan tirado y sale corriendo. Y los discípulos dicen, tienen que haber ido a comprar más pan. Mire la capacidad de los discípulos. ¿Cómo no pueden darse cuenta? Están haciendo una pregunta, el Señor le da una respuesta. Y ahora le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y él sale corriendo, arrancando. Y ahora lo que el Señor comienza a hablar acerca de permanezcan en mí, mi palabra, y todo lo que viene hacia adelante. Tremendo mensaje sin Judas. Porque hay palabras que no se van a revelar a menos que los Judas salgan. Amén. Hay cosas que Dios no va a hacer a menos que los Judas se dejen la mesa. Padre Santo. Así que Judas sale, pero Pedro estaba ahí. Entonces Pedro como, ¿quién será el traidor? Y en un momento el Señor dice, bueno, muchachos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los delincuentes. Y Judas le dice, no, Señor, por favor, no. Y él dice, de un bautismo he de beber y ustedes no pueden. No, Señor, yo hasta la muerte iré contigo. ¿Y por qué? Mírenme. Pedro no es que estaba mintiendo ni era como fanfarrón. Pedro estaba seguro de su amor y además de su valentía. Pedro no era un cobarde. Míreme, Pedro no era un cobarde. El único que se bajó del barco en plena tormenta fue Pedro. O sea, hay que ser valiente y creer que Dios te va a sostener. O sea, no es que ese no era un cobarde. Ese era valiente, ese era el único que se le ocurrían cosas. Era ocurrente Pedro. Escuchó, vio a Elías, vio a Moisés y vio al Señor, y escuchando la voz del Padre, y dijo, Señor, sería bueno que hagamos 3 enramadas aquí en este monte. ¿Saben lo que estaba diciendo? Señor, quedémonos acá. Está re bueno, está Elías, está Moisés, estás tú. Quedémonos acá, hagamos 3 casitas. Una para Elías, una para Moisés y una para ti. Y nosotros nos quedamos aquí, como somos 3, vivimos ahí. Súper. Quedémonos aquí. Eso es lo que quiso decir. Y de pronto la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, le está diciendo, gracias a los profetas, gracias a la ley, gracias a ellos fueron buenos en su tiempo, pero este es mi Hijo amado, a él tienen que oír. Profetas y ley, muchas gracias, pero este es mi Hijo amado. Hebreo lo confirma, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por vuestros padres a través de los profetas, ahora dice, nos habla claramente por el Hijo. ¿A quién?
constituyó heredero de todo. Este es mi hijo amado. Entonces, como que Pedro dijo, mejor me quedo callado. Pero el único que habló en el monte de la transfiguración. O sea, Pedro se equivocaba, pero hablaba, era valiente. Pedro no era un cobarde. El único que sacó la espada para defender al Señor en el Getsemaní, cuando se armó todo el rollo, Judas besó al Señor, y Pedro, el único que sacó la espada. Y es más, como era pescador, no era bueno espadachín. Entonces, ¡guau!, le voló una oreja a un tipo, pero iba por la cabeza. Solo que seguramente se hizo como Matrix, así una cosa. Ni ¡fum!, le voló la oreja. Y el Señor dijo, guarda tu espada, Pedro. O sea, el hecho es que él era valiente. ¿Qué le pasó a Pedro? Primero, cuando Pedro sale corriendo después del evento del Getsemaní, los sucesos que comenzaron a pasar, mire, todas las tinieblas del mundo se concentraron en Jerusalén. Todo el poder satánico estaba ahí, los demonios, miles y miles de demonios, que cuando el Señor estaba junto a Pilato, él dijo, tengo que soltar a uno, y llaman a Barrabás, y la gente comenzó a gritar Barrabás. Gente que comió del pan que el Señor les dio, gente que fue sanada en el lugar donde el Señor hizo muchos milagros y perdonó a una mujer, en el mismo lugar donde el Señor volcó las mesas, y la Biblia dice que vinieron muchos enfermos y todos fueron sanados. En ese lugar el Señor fue expuesto delante de los hombres, y la gente gritó Barrabás por la influencia demoníaca tan fuerte que la gente decía Barrabás, libera. Y Pilato insistía, pero si él es un homicida, ha matado a muchos de ustedes, es un sinvergüenza, es un ladrón, tal vez un violador. Y todos, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. ¿Cómo alguien va a esperar que liberen a Barrabás? Y el mismo Pilato dice, pero ¿quién más le ha hecho él? Pedro no era un cobarde, pero al ver todo lo que comenzó a vivir su Señor, su Maestro, él comenzó a notar que la cosa venía fuerte, y el corazón se le volvió agua, al punto que cuando lo estaban golpeando al Señor, algunas personas lo reconocieron, le dijeron, ¿tú estabas con él? Y él dijo, no, yo no, ni lo conozco a ese hombre. Pero mire qué cosa, estaba en el patio de Caifás, así mirando, y la prima del que le cortó la oreja, esas conexiones familiares, justo estaba la bendita prima, y el primo había llegado a contarle, oye, me cortó la oreja uno que es el Pedro, ese tal Pedro me cortó la oreja. Y ella justo ve a Pedro, tú le cortaste la oreja a mi primo, y estaba allá en el Getsemaní. No, dice, yo no fui. No sé si se dan cuenta de la historia. Yo no fui. Y empieza a maldecir, se va para otro lado. Y otro le dice, no, usted habla igual que él, se comporta igual que él. No te podías escapar, Pedro. 3 años y medio te hacen hablar, comportarte como tu maestro. Ahora, si en 3 años y medio lo logró, hermano, usted lleva 20 años y todavía no piensa ni como el Señor, algo está mal. La gente debe ver a Cristo en nuestra vida. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Dígame, la gente tiene que ver a Cristo en nuestra vida. Y él dice, y empezó a maldecir, a jurar, te lo juro, no soy yo, y sale corriendo. Y cuando dice eso, dice que, bueno, canta el gallo, lo que haya sido gallo, ahora dice que son las trompetas, lo que sea. Cantó el gallo, y cuando canta por segunda vez, y yo me imagino un gallo, que algunos dicen que no debería estar por la cultura y todo, pero me imagino un gallo igual, que andaba detrás de Pedro. Y cuando Pedro lo niega, la segunda vez toma aire y dice, ¿qué cree que? Es lo que yo me imagino. Y Pedro se recuerda de la palabra, Pedro, me vas a negar. Y justo está en el patio de Caifás, levanta la cabeza, y del otro lado está el Señor. ¿Y sabe cómo está el Señor? Mire lo que dice la Escritura. El Señor lo estaba mirando.
Dice que el Señor lo miró, lleno de sangre. Lo mira. Usted sabe lo que significa esa mirada. Que de pronto él acaba de maldecir, de negarlo, y que de pronto del otro lado está el Señor mirándolo. No así como no. Estoy mirándolo con amor. Así como diciéndole esto: Pedro, yo siempre supe que me ibas a fallar. No te llamé porque eras bueno. No te llamé porque eras perfecto. Te hice caminar sobre las aguas. Te di llaves. Te di revelación. Te llevé al monte de la transfiguración. Te entré a la casa de Jairo. Te conozco, Pedro. Siempre supe que me ibas a fallar, y aún así te llamé. Te digo por qué. Porque nosotros no somos una sorpresa para Dios. Porque nosotros no somos una sorpresa para Dios. Por eso la Biblia dice que Pedro salió corriendo llorando amargamente. ¿Por qué? ¿Cómo me pudo revelar a mí si él sabía que yo le iba a fallar? ¿Cómo me pudo decir: te cambio el nombre, te entrego llaves, camina conmigo? Si yo sé que este tipo me va a fallar, cuando se está hundiendo, caminando sobre las aguas y se hunde, ¿se acuerda que se hundió? Yo digo, bueno, ¿cómo usted me va a traicionar? Aquí está la mía. Que se hunda, digo, bueno, se hundió. Lamentablemente tenemos que elegir a otro discípulo porque Pedrito se hundió, porque bueno, le faltó un poco de fe, pero va a estar en el cielo. Estaba fácil, ¿verdad? Pero es Pedro decir: Señor, sálvame. Y el Señor, cuando le estira su mano, dice: Pedro, yo sé que tú me vas a fallar, y aunque me vas a fallar, yo te voy a levantar. No sé si lo pueden ver. Qué cosa más tremenda el Señor, Padre Santo. ¿Cómo puede ser tan bueno? ¿Cómo podemos tener un Dios tan bueno? Si yo sé que me va a fallar alguien, no lo pongo a mi lado. Si yo sé que alguien me va a traicionar, no le lavo los pies. Si yo sé que alguien va a hacer tanto daño, ¿para qué? A menos que mi amor sea más grande y quiera enseñarle algo, que de la única forma en que lo pueda aprender es que me traicione de tal manera que pueda conocer algo que, si no se lo muestro de esta forma, nunca lo va a entender, llamado gracia. Por eso Pedro, cuando llora amargamente, dice: ¿qué le pasa al Señor? ¿Por qué me dejó cargar una canasta? ¿Por qué me hizo prepararle la última cena? ¿Por qué me mandó a mí? Pedro, vaya y prepáreme la cena con Juan. ¿Por qué me mandó a mí? Si sabía que yo le iba a fallar. ¿Por qué me mandó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me amó? Pero eso es hermoso, saber que Dios me conoce. Y le digo una cosa: conoce hasta nuestras próximas caídas. No me llamó a mí porque yo era bueno, ni porque no iba a caer. Me llamó a mí para manifestar su bondad en mi vida, y para que yo no crea que soy el mero mero, sino para que vea que si no fuera por su gracia, yo estaría fuera de este partido. Pero su gracia, vamos, dígame, en su gracia. Así que la historia sigue. Pedro llora amargamente toda la noche. Toda la noche. Días después, usted conoce la historia. Va María Magdalena, que mujer más bella, ¿verdad? Al sepulcro, la que habían salido demonios, y va al sepulcro, encuentra a uno que cree que es el jardinero, pero es el Señor. Está afuerita el Señor mirando.
a María, y María llega con las especies. Ahí, tan linda esa mujer, ¿verdad? Llega con las especies y mira hacia adentro y no hay nadie. Y dice: Señor, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde han dejado su cuerpo? Y le dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Padre Santo, qué cosa tremenda. Y ella lo reconoce y él le dice: mire, ella está dispuesta a cargar el cuerpo. Ella dice: dígame dónde la han puesto, yo lo voy a ir a buscar. Qué mujer. No necesito ayuda, no voy a buscar a otra, pero yo lo voy a ir a buscar. Qué gente más. Necesitamos esas mujeres. Esas mujeres que vayan, estén dispuestas a cargar lo que tengan que cargar por el amor al Señor, de aquello que el Señor les ha dado a ellas. Esas mujeres que son capaces de decir: no voy a buscar, voy a hacerlo. Y ahí el Señor se revela a ella y dice: Rabuni. Tremendo. Y ella va corriendo de su entusiasmo. Mire lo que dice el Señor: vaya María y dígale a mis discípulos, miren, y a Pedro, que he resucitado. No dice, si él dice dígale a mis discípulos, es porque los incluye a todos. Pero le dice: dígale a mis discípulos y a Pedro, es como que lo sacó. ¿Por qué? Porque aquel que lo niega delante de los hombres será negado delante del Padre. Por eso, como él lo negó 3 veces, lo debía confesar 3 veces delante de los hombres. Él dice: dígale a Pedro. Y cuando llega María corriendo y dice: el Señor ha resucitado y yo lo he visto, sale corriendo Pedro y Juan. ¿Ve? Que salen corriendo, la Biblia dice. Y dice que, bueno, aquí Juan pone algo que me gusta. Y dice: el discípulo a quien el Señor amaba. Hablando de él. Miren qué lindo Juan. Dice: y el discípulo a quien el Señor amaba. Qué lindo, ¿no? Así como, es como se siente amado. Es como el discípulo a quien el Señor amaba. O sea, yo corrí más rápido que él. Pero ¿sabe qué? A mí me gusta eso. Que alguien se sienta amado por el Señor. Que uno sienta seguridad en el amor del Señor. Porque el amor del Señor te da seguridad. Y dice que corrieron. Ahora, ¿por qué pienso yo? Esto es algo que yo digo. ¿Por qué creo que Pedro se vino corriendo más lento que Juan? Algunos dicen que Juan tenía primera, segunda y tercera. No, no por eso. Sino que cuando tú corres con un 7 en la mano, un 10, digamos acá ustedes se sacan nota 10, ¿verdad? ¿Ustedes sacan nota 10 en el colegio? ¿Cuál? ¿Una A? Una A, ok. ¿Cuál es la nota buena acá? ¿Una A? ¿Y la mala? F, de feo, una F. Entonces, pensemos que Juan está corriendo con un 10. Está corriendo con un 10. Corre al sepulcro con un 10. ¿Por qué? Porque Juan fue el único discípulo que estuvo parado en la cruz. El único discípulo que estuvo ahí parado delante del Señor. El único discípulo que mientras el Señor moría estuvo delante de él, con todo lo que eso significa, ver morir a quien tú amas. Yo no sé si es mejor o peor, pero él estuvo ahí. Por lo menos el Señor miraba a sus discípulos. Y el Señor de acá en un momento le dice: Juan, he ahí tu madre. María, he ahí tu hijo. Mire qué tremendo. El Señor está muriendo y aún está preocupado de María. Le está diciendo: necesito que la recibas. Y la Biblia dice que desde el mismo momento Juan la recibió en su casa. El único discípulo que estuvo ahí cuando murió el Señor fue Juan, parado en la cruz, ahí al lado del Señor. Entonces, lógicamente, él no se fue a esconder como una gallina. Él estaba con las mujeres llorando en ese lugar. Entonces, cuando dicen el Señor ha resucitado, sale corriendo y llega con el 7, con la A. Esta es mi nota. Estuve parado, no me escondí.
Y Pedro venía con la F ahí atrás. Usted ha llegado alguna vez hacia su casa con una mala nota, ¿verdad? Ustedes que son escolares, una mala nota no quieren ni llegar. Es más, cuando usted se saca un 7 dice, me saqué un 7. O perdón, una A. Allá son 7, son perfectos. Allá en Chile la cosa anda bien. 7, perfecto. Me saqué una A. Pero cuando te va mal ni lo hablas. Te preguntan, ¿cómo te fue? A todos nos fue mal. Porque ya hay como que... Es como que generalizas cuando a alguien le va... No, a todos nos fue mal, es que estaba difícil. Pero cuando te saca una A, dices, me saqué una A. No es que todos nos sacamos una... No, me saqué una A. Díganme los escolares, porque es así. Entonces, Juan quería ver al Señor porque lo vio cuando lo mataron, le atravesaron, ¿cierto?, los clavos y la lanza, y ahora lo quiere ver resucitado, está súper bien. Pero Pedro, que lo negó, la última vez que lo vio fue cuando lo negó, y el Señor lo quedó mirando. ¿Qué le digo? ¿Cómo? ¿Qué hablo? Entonces iba más lento. Pero cuando llegaron a la tumba, aunque llegó primero Juan no entró. Juan se quedó afuera. Y Pedro dijo, no, yo no me voy a quedar afuera. Y entró. Aunque llegó primero Juan, el que entró fue Pedro. Porque él sí quería arreglar las cosas. Pero no había nadie. Solo estaban los trapitos. Y él lo levanta y dice, no está. Y de ahí comienzan otras historias como la aparición del Señor, cuando llega Tomás y todo lo demás. Pero llega un momento que los discípulos, cuando no aparece el Señor, porque en un momento no aparece, Pedro le dice a los muchachos, vámonos a pescar. Habían pasado tanto rato, más de 3 años y medio, que la última vez que pescó fue cuando fue a pescar un pescadito y sacó dinero dentro del pescado. Digo, vámonos a pescar. Y se van a pescar. Mire que él era sindicalista, Pedro. Lo agarró a todos y se lo llevó a pescar. Y estando ahí, dice que toda la noche estuvieron pescando, pero no pescaron nada. Y yo me imagino que se le viene el recuerdo a Pedro de aquella noche donde conoció a su Señor. Aunque ya lo había visto sanar en su casa, pero sabes que el Señor subió al barco y toda la noche había intentado. Y esta noche es igual a aquella noche. Han pasado 3 años y medio. Y ahora está Pedro toda la noche pescando. Y hay muchos expertos en el mismo barco. Está Andrés, está Felipe, todos pescadores. Y nada pescaron. Y en la mañana aparece el Señor en la orilla de la playa. Ellos están ahí adentro. Y les dice, hijitos, ¿tienen algo para comer? Y los discípulos le responden, no hemos pescado nada, hemos estado toda la noche aquí, pero no ha salido nada. Y él le dice de acá, tiren la red a la derecha y hallarán peces. Y ellos tiran la red y la cosa empezó a darse casi vuelta. Y ahí alguien dice, es el Señor. Oh, es el Señor. Y Pedro, que estaba sin ropa, dice la Biblia que se puso su ropa. Y poniéndose su ropa, qué locura. Si te vas a tirar al agua, te sacan la ropa. Pero la Biblia dice, él se ciñó de su ropa y se tiró al agua. No quería llegar descubierto. Y se puso su ropa y se tiró al agua y empezó a nadar como un loco. Y todos estaban preocupados de la pesca, arrastrar los pescados. Y a él no le importaba si ya lo había dejado hace 3 años y medio, no le importaba los peces. Y los otros remando con los pescados. Y él no esperó. Él comenzó a nadar. Y llegó a la orilla. Padre Santo. Llegar a la orilla. Salir del agua. Ver a tu Señor. ¿Qué le dices? Si le fallaste. ¿Qué le dices? Si la última vez que lo miraste
fue cuando estaba lleno de sangre. ¿Qué le puede decir? Así que guarda silencio. No sé si pueden sentir el sonido del agua golpeando ahí. Pedro avergonzado. Pedro, el hombre de la revelación, está completamente avergonzado. No dice nada. Llegan todos los discípulos, se ponen alrededor y el Señor rompe el silencio y hace una pregunta. Pedro, ¿me aman más que a estos? Mira lo que dice. Pedro, ¿me amas más que a estos? No más que a los pescados, a él no le importaban los pescados. ¿Me amas más que a estos? Has compartido tu vida con esto y puede ser que comenzaste a amar más a estos que a mí. Y lo que le dice Pedro es: sí, Señor, yo le amo. Y el Señor le responde ahora: entonces, si me amas, apacienta mis ovejas, mis corderos. Mira lo que dice: si me amas, cuida mi rebaño. ¿Cómo manifiestas tu amor al Señor? Cuidando lo que Él ama. Por eso los pastores manifestamos nuestro amor al Señor cuidando lo que Él ama. Y otra pregunta más, ahí como que, bueno, ahí va el primer round. Pedro suspira. Pedro, ¿me amas más que a estos? Otra vez. Sí, Señor, yo te amo. Bueno, cuide mis ovejas. Y la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Es decir, Señor, tú sabes quién soy. Tú sabes lo que he sentido. Tú sabes lo que me ha dolido este tiempo. Tú sabes todo. Claro que te amo. No estaría aquí. Dejé todas las cosas. Dejé mi casa. El mismo Pedro un momento dijo: ¿y qué le vas a dar? Nosotros hemos dejado todo. Yo no me elegí solo, Señor. Claro que te amo. Y tú lo sabes. Pero amar al Señor no significa no equivocarse. Amar al Señor no significa no fallar. Porque David amaba al Señor. 22 años de amor al Señor. Siempre lo amó. Amar al Señor no significa no equivocarse en un momento de la vida. Amamos al Señor. Y yo amo profundamente al Señor. Toda mi vida lo he amado. Pero no significa que en muchos capítulos de mi vida no le he fallado. Le he fallado mucho. Más de lo que tendría que haber fallado. Pero es como decir: Señor, usted lo sabe todo. Y creo que todos aquí hemos estado en una misma orilla, diciéndole: Señor, yo te amo. Amar al Señor no significa estar exento de errores. ¿Quién podría decirlo? Yo lo amo. Es la razón de mi vivir. Le entregué mi vida. He visto su gracia. Pero me he equivocado más de lo que quisiera. Y lo más tremendo es que si mirara hacia atrás y viera mis errores allá, diría: está todo bien, pero hacia adelante me quedan unas cuantas caídas seguramente. Pero Dios no me llamó por ser perfecto. Dios me llamó porque Él me amó y quiere mostrar su gracia en mi vida.
Así que no sé si alguien puede recibir esto. Puede inclinar su rostro un momento. Incline su rostro un momento. Yo sé que estamos a la mitad de todo, pero Padre Santo, no sé si tiene algo que decirle usted al Señor. No sé si puede darle gracias al Señor, porque el Señor, conociendo todos tus errores, sabiendo exactamente quién eres, nos ha amado. No desde el día que le entregaste tu vida. Su amor es desde la eternidad hasta la eternidad. Y a pesar de tanto amor, aún así le hemos fallado tanto. Romanos dice: tal vez alguno osara morir por uno bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor eterno de Dios, el gran y eterno amor de Dios, que te ha llamado, que te ama. Y es tanto el amor que también te forma, te corrige. El mismo amor que te levanta es el que te disciplina para que seas perfeccionado. Dios te ama, y parece poco, pero su amor es seguro. Y parece, como se ha repetido tanto, que Dios nos ama, pareciera que se volvió solamente un eslogan, pero ese amor fue el que envió a su Hijo a morir por nosotros. Ese amor fue el que nos rescató. Ese amor es el que nos levantó. Ese amor te va a sostener. No puedes dudar si esta hermana llevaba 57 años cuidando a su hijo enfermo. A ti no te han cuidado 57 años el Señor. El amor del Señor te ha sostenido toda la vida. Fue su amor el que te trajo a nacer, y su amor te va a sostener después de que te mueras, y estará contigo por la eternidad, porque Él decidió amarte. Él te ama profundamente. Él te ama, y ese amor es transformador, porque sus ojos están sobre ti. Él sabe más cosas que tú mismo de ti. Hay cosas que tú no conoces, que vas a vivir, y Él las conoce todas. El Señor dijo: mi Padre aún sabe cuántos cabellos hay en vuestra cabeza. Ni tú ni yo lo sabemos. Y Dios te conoce más que tú mismo. Sabe lo que pasó cuando tenías 5 años. Sabe lo que pasó cuando tenías 7 años. Conoce lo que es el abandono. Sabe lo que sucedió contigo en tu infancia. Él sabe lo que hiciste, y aún así te ama. Aunque gente te despreció, Él te ama. Aunque gente te abandonó, Él te ama. Aunque gente te rechazó, algunos con razón, Él dice: yo decido amarte, y te ha amado, y no ha dejado de amarte. Y su amor es seguro, es estable. Tú puedes descansar en su amor. Aunque mi padre y mi madre me abandonaron, con todo mi Señor me va a recoger, dijo David. Aunque mi padre y mi madre me abandonen,
con todo mi Señor me recogerá. Él te ha recogido, Él te ha levantado. El hombre te deja, te abandona, pero Él con su mano poderosa te levanta una y otra vez, una y otra vez. Y la Biblia dice que si una mujer olvidara a su hijo, dice Isaías, para no compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti, porque en mis manos tengo esculpido tu nombre. Tu nombre fue esculpido con clavos en las manos del Señor. Te ama, te ama, te ama. Responde ese amor. Responde ese amor. Cuida lo que Él cuida, ama lo que Él ama. Responde ese amor. Tus errores nunca serán más grandes que el amor de Dios. El error fue muy grande, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Recíbelo, recíbelo, recibe ese amor. Recibe ese amor. El hombre ofrece algo que no puede cumplir. El hombre dice: estaré contigo, y a la primera que te equivocas se va. Pero Dios dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa dónde estés, no importa lo que sientas, no importa si el hombre te deja, yo estaré contigo. Te voy a sostener, te voy a levantar, te voy a ayudar. Vamos, 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 responde ese amor. Dígale: Señor, gracias. No deberías amarme, pero me amas. No deberías usarme, pero me usas. No deberías llenarme, pero me llenas. No deberías tocarme, pero me abrazas con tu amor. Ahí donde está, responda ese amor. Dígale: Señor, perdóname. Señor, perdóname, no he sido lo que debo ser, no he hecho lo que debo hacer, pero eso va a cambiar hoy, Señor. Yo soy ese Pedro que te negó. Yo soy ese Pedro que le diste identidad, pero eso va a cambiar. Me voy a levantar en el nombre de Jesús. Levantaré mis manos para adorarte. Mi vida te va a honrar. Los años que me des serán para honrarte a ti. La vida que me des, el tiempo que me des. No me voy a avergonzar del Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación. No me voy a avergonzar de decir que te amo. No me voy a avergonzar de predicar el Evangelio. Te voy a honrar en mi trabajo, en mi vida, en el colegio. Te voy a honrar. Mi vida hoy da un giro. Si bien muchas veces me avergoncé porque no te conocí, ahora que conozco tu amor, no me voy a avergonzar, porque la gente me va a dejar, pero usted va a estar a mi lado, me va a sostener, me va a ayudar, me va a fortalecer. Usted me va a levantar con su mano poderosa una y otra vez. Su gracia me va a sostener en medio de los peores escenarios de mi vida. Vamos, recíbalo, recíbalo. Abrace ese amor. Abrace ese amor. Me ama más que a esto. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha hecho contigo. No puedes enfocarte en lo que Dios te ha dado. No puedes amar más el trabajo que te dio Dios que al Dios que te dio ese trabajo. No puedes amar más esa familia que te dio Dios que al Dios que te dio esa familia.
Gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mi padre, pero todo me lo ha dado Dios. Todo me lo ha dado Dios. No tendría padre, no tendría esposa, no tendría hijos. Todo me lo ha dado Dios. Voy a amarlo a Él porque Él me lo ha dado todo. No ames más las cosas que a Dios. No ames más tu trabajo que a Dios. No cuides más tu auto que tu comunión con Dios. Honra a Dios con tu vida. Honra a Dios con tu vida. ¿Qué has hecho con la vida que Dios te ha dado? ¿Dónde está tu fidelidad a quien te ha dado todo lo que tienes? ¿Qué has hecho de tu vida? Pero hoy Dios te está recordando cuánto te ama, porque Él te sigue amando. Y su amor es seguro. Yo quiero preguntar si hay alguien que quiera pasar a este altar un minuto. ¿Sabe cuál es el llamado? No a que sea sano, sino a decirle gracias, Padre. Visita nuestro canal para ver más. Gracias por tu amor. Gracias por ver este mensaje de la Palabra de Dios. Si necesitas oración, por favor escríbenos a nuestro correo electrónico info@cdfteachnc.org o llámanos a nuestro teléfono y déjanos un mensaje al 910-665-1155. Y si deseas visitarnos en el 140 Page Street, Tichy, North Carolina, gracias por su sintonía.